manual de usuario, que es este manual de usuario, que les vamos a estar seguramente compartiendo a través del mail, una vez que terminemos la capacitación, que es básicamente el menú del sistema de efectores web. ¿Sí? Está todo lo que es registro, carga de prestaciones ambulatorias, internación, salud mental, todo lo referido al proceso de carga y alta del usuario, lo van a encontrar en el menú que tienen disponibilizado ni bien ingresan al apartado de efectores web. Bien. No obstante, por supuesto que para la primera vez o este primer acceso que vamos a estar haciendo, tendremos que comenzar a cumplir los pasos que se encuentran situados a la derecha. El paso 1 de registración de usuario sería el primer paso. Cabe destacar que para que podamos hacer el paso 1, vamos a darle un clic al paso 1, ¿sí? Es importante tener sí o sí el usuario prestador generado, ¿sí? Tener el usuario UP, que ayer vimos cómo se solicitaba, ese usuario lo tiene que tener generado para luego poder registrarse en este sistema de envío de información. Si le damos al paso 1, lo que vamos a observar es una breve explicación de la registración del usuario y dos botones que me van a preguntar si aún no soy usuario, regístrese, y el otro si ya estamos registrados para ingresar al sistema. Tenemos un tercer botón que es un video tutorial. En caso de que prefieran ver un video de cómo hacer el paso de registro, van a tener también un video tutorial puntualmente de cómo hacer el alta del usuario. Por supuesto que para registrar el usuario tendremos que tocar la opción aún no es usuario, regístrese, que es esta primera opción, un clic, y automáticamente nos va a llevar a este formulario, que es el formulario de registro del usuario. Este formulario se tiene que utilizar únicamente una vez, solo se utiliza una vez para hacer el alta de los usuarios. Este formulario en realidad que parece que tiene mucha cantidad de información que se solicita, pero realmente ya te va a aclarar que si selecciona el usuario, ¿sí? Nombre de usuario UP, y la contraseña UP, o sea, la contraseña del UP, en caso de existir un usuario, se autocompletarán los campos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes directamente en este formulario, colocando el nombre del usuario UP, imaginemos, no sé, UP y no sé, quit de un ministerio, 30, y la contraseña de ese UP, con estos dos datos, ya se va a proceder a autocompletar el resto de los campos que se encuentran en el formulario. Bien. A lo sumo, si falta algún campo, lo completarán a mano, pero esencialmente la mayoría debería estar completado. Los campos obligatorios en este registro se marcan con un asterisco rojo, ¿sí? Todo lo que es en PAMI obligatorio se suele marcar con un asterisco rojo o un color rojo. En este caso tiene un asterisco rojo al lado del campo. Bueno, entonces ustedes deberán colocar usuario y contraseña del UP. De hecho, es el primer paso, ¿no? Cuando lo hacen, se autocompleta el resto de los campos. Si queda alguno pendiente, lo completan. Y lo que sí, obviamente, van a tener que indicar de forma manual, van a ser los datos del usuario. En este caso, que se encuentra aquí abajo, los datos del usuario, nos va a pedir que generemos dos usuarios. Va a ser un usuario administrador y un usuario data entry. Esto es porque el usuario administrador es un usuario que tiene más privilegios dentro de lo que es este sistemita de efectores web, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es un usuario que tiene la posibilidad de mandar la información de las prestaciones realizadas. Por otra parte, vamos a tener otro usuario que se llama usuario data entry. Este es un usuario que tiene menos privilegios y que usualmente se destina a la carga de las prestaciones exclusivamente, ¿sí? Las puede incorporar en el sistema, pero no las puede mandar a PAMI, ¿sí? Únicamente puede cargar. Usualmente la administración suele tener el usuario administrador y las distintas áreas del hospital suelen tener usuarios data entry, ¿no? Porque por ahí muchas veces los hospitales se dividen en áreas, tenés el área de ambulatorio, el área de internación o cirugía tal. Bueno, en ese sentido, por ahí cada una de esas áreas tiene un usuario data entry, pero siempre el usuario administrador va a ser el usuario más importante en este sentido, ¿sí? El usuario que tiene como el poder de gestionar todos estos usuarios data entry, crear más, deshabilitarlos y de mandar la información a PAMI. Bien. En este caso, simplemente tendremos que crear nuestro usuario,
administrador. En este caso le podemos poner el nombre que querramos, siempre que este nombre no se encuentre existente en el sistema. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes le ponen al administrador el nombre hospital, seguramente el nombre hospital ya existe, ¿sí? Porque alguien ya habrá registrado un usuario con el nombre hospital. Entonces, en ese caso, bueno, tendrán que tener en cuenta al momento de registrarse, ¿sí? Tanto el usuario como administrador como el data entry tienen que tener un nombre, el que ustedes quieran, pero no tiene que existir en el sistema, ¿sí? No tiene que haber un usuario con igual nombre. En mi recomendación, directamente le pueden poner como nombre usuario y le ponen el nombre del usuario UP. Por ahí, así ya es mucho más fácil y les queda más a mano eh, ese nombre, ¿sí? Eso es una recomendación propia igual. Después ustedes pongan el nombre que deseen, pero por ahí es una buena idea marcarle directamente el nombre del UP, así ya quedan con el mismo nombre de usuario para todo. Bueno, importante entonces este paso de registro. Una vez que terminan de completar todos los datos, le van a dar al botón aceptar, que se encuentra en el margen inferior izquierdo, sí, acá, pequeñito, que dice aceptar. Este botón lo aceptan y se va a remitir el formulario, ¿sí? Se va a mandar un mail una vez que le pongan a aceptar y ese mail les va a indicar cuáles son los usuarios que han generado y cuál es el mail, digo, la contraseña de acceso para esos usuarios, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ya quedaríamos correctamente habilitados para ingresar al sistema de efectores web. Primer paso, entonces, registro del usuario, prestador, en el sistema de efectores web. ¿Sí? Paso 1, que es básicamente el primer paso, como vimos dentro del menú de cómo empezar. Ahora entonces que tenemos, nos llega el mail con el usuario habilitado y la contraseña para acceder, ya vamos a estar en condiciones de efectuar el acceso al sistema. Para ello, con el botón de ya está registrado, ingrese al sistema, vamos a apretar un clic y nos va a llevar al menú de acceso del sistema, que se visualiza de esta manera, ¿sí? Este es el menú inicial del sistema de efectores web, donde van a hacer la carga de las prestaciones. Por supuesto que el sistema me va a dar un menú de ingreso, de login, y me va a pedir que agregue el usuario y la contraseña. En este caso, el usuario, que es el usuario que le hayan podido generar, ¿sí? Que es lo que hablamos recién en el formulario de registro, bueno, el nombre que le quieran agregar. Y por otra parte, vamos a tener que colocar la contraseña, que es la que nos van a mandar por mail, que después se puede modificar, ¿sí? Entonces ponemos la contraseña, le damos a ingresar, ¿no? La ponemos bien, así podemos ingresar. Y ahí va. Ahora sí, estamos dentro del sistema. Este es el sistema de efectores web. Así se visualiza el menú inicial. No es muy complejo en cuanto a funciones. Es medio parecido al sistema interactivo de información, la lógica de tener estas solapitas que se despliegan. Bien. En el caso de los hospitales públicos, lo que más nos va a importar es la carga de va a ser la utilización de las solapas prestaciones, que es la primera solapa, y la segunda solapa que se llama solapa de salud mental. Bien, estas dos van a ser las solapas más importantes que van a estar utilizando para la carga de las prestaciones, ¿sí? Solamente hay dos posibilidades. Porque luego tenemos otras solapas que van a ser la de administrador, la de traslados, que la de traslados no la van a utilizar porque básicamente no van a tener convenios asociados a traslados. Y seguridad, que bueno, les va a permitir gestionar cambio de contraseña y demás, ¿sí? Y en este caso vamos a dar un acceso desde aquí al sistema de efectores web para que puedan ver la solapa de administrador un poquito más en detalle, ¿sí? La solapa administrador, que es esta, ¿sí? Prestación, salud mental, administrador, lo que les va a pedir por primera y única vez es que carguen un profesional, ¿sí? Van a tener esta solapita, que es la solapita de profesionales, y les va a pedir que hagan la carga de al menos un profesional, ¿sí? Esto es, le dan el botón alta y cargan un profesional que esté vinculado a la carga de las prestaciones. Puede ser el director médico del hospital, puede ser el jefe de área, puede ser cualquier profesional del hospital al cual se lo
cargue en este sistema para vincular las prestaciones. Es ¿cómo decirlo? Es una función que tiene el sistema, ¿sí? Está seteado de esa forma y no se utiliza para el registro real de las prestaciones, ¿sí? Simplemente es una cuestión de que el sistema tiene ese funcionamiento y se solicita la carga de un profesional al menos, pero no se preocupen que no tiene ninguna relevancia vincular al profesional a estas prestaciones. Pero bueno, este sistema ya tiene esos años y sí que pide que al menos un profesional se vincule, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a tener que hacer ese proceso de alta de profesional. Desde la solapita administrador, profesionales, alta y cargan al profesional por única vez, ¿sí? Una vez sola y ya está, ya nos queda cargado. ¿Qué más tenemos en este sistema? Bueno, vamos a encontrarnos con la solapa de exportación. Esta solapa de exportación, que es la de exportar datos, solamente la va a tener el usuario administrador, ¿sí? Este es el único usuario que la va a tener. Los data entry no la van a ver y es únicamente para lo que es el envío de la información efectivamente, ¿sí? Si yo le doy a exportar datos, me va a preguntar básicamente un mes puntual en el que quiero exportar, ¿sí? Febrero, enero, marzo, abril y el año. Y cuando le damos a exportar y enviar archivo, el sistema va a levantar todas las prestaciones que fuimos informando y las va a remitir a PAMI para su liquidación, ¿sí? Este proceso o esta solapita de exportación solamente las va a tener el usuario administrador del hospital. Bien. Bueno, habiendo hecho un poquito la introducción al sistema de efectores web para saber cuáles son las distintas consideraciones que tiene, lo que vamos a hacer ahora es proceder a la carga de una prestación, ¿sí? En este caso, vamos a proceder con la carga de una prestación ambulatoria o de prestaciones ambulatorias. ¿Cómo hacemos entonces una vez que ya efectuamos el proceso de autorización, que son las órdenes de prestación, y ya las tenemos activadas en el sistema interactivo de información, ¿sí? Ya estaríamos entonces en condiciones de venir a este sistema y hacer la carga de la información. Para ello, vamos a tener que utilizar la solapa prestaciones para lo que son las prestaciones ambulatorias y las prestaciones de internación, ¿sí? Ambas dos se encuentran en la solapa prestaciones. Vamos a ver en este caso, en primer lugar, la carga de las prestaciones ambulatorias. Le damos un clic y nos va a llevar a este menú general, ¿sí? Si yo le voy a buscar acá, voy a ver que tengo todas las cargas de prestaciones que hemos ido llevando adelante, ¿sí? Esto es un menú general. Obviamente que para hacer un nuevo registro o para informar una nueva prestación brindada, tenemos que usar siempre el botón que dice alta, que es para básicamente un nuevo registro o el alta de un nuevo afiliado. En este caso, le vamos a dar al botón alta, un clic, y nos lleva a este pequeño formulario. Este es el formulario que van a estar utilizando para la carga de las prestaciones. Bien, hasta acá creo que más o menos todos estamos en la misma sintonía. Comprendemos que la carga de las prestaciones se tiene que realizar desde el sistema de efectores web, que es este sistema, y que para cargar una prestación ambulatoria usamos la solapa prestaciones, prestación ambulatoria. Tendremos entonces que en el recuadro de datos de atención ir cargando los datos de nuestro afiliado, ¿sí? En primer lugar, la fecha en la cual efectuamos esta prestación, por ejemplo, 26 de febrero, acá puede ser para atrás también, pueden seleccionar 6 de febrero o incluso pueden seleccionar enero y demás, ¿sí? Este sistema permite cargar para atrás en cuanto se requiera. Bien, en este caso le vamos a poner, por ejemplo, el día de hoy, 26. A la derecha vamos a encontrar el campo afiliado. Este es el campo de afiliado que cuando le damos un clic se nos despliega el menú y podremos buscar por apellido y nombre, número de documento o número de beneficio. En este caso buscamos por un solo dato, ¿sí? No es necesario acá cargar todos los datos solicitados. Con que carguemos uno, número de beneficio o número de documento o apellido y nombre, ya es suficiente, ¿bien? En este caso ponemos el dato que queremos, ¿sí? Y le damos a buscar. Al darle a buscar, el sistema me va a traer los resultados de los afiliados que se encuentren vinculados. Por ejemplo, este afiliado, le damos un clic y ahí ya nos va a quedar incorporado el afiliado, ¿sí? Ya tenemos fecha, ya tenemos afiliado y falta marcar el profesional actuante
Y el profesional actuante es el que oportunamente habilitamos desde la solapa de administrador, que vimos, administrador profesionales. Viste que te pide un alta por primera vez, un solo profesional, es para esto, porque está este campo y tendremos que seleccionar un profesional para vincular. Es un dato que no tomamos para registro, pero ni para auditorías ni nada por el estilo, sino que es una cuestión del sistema que te pide el campo y ya queda configurado de esa forma. A continuación, lo que vamos a marcar es los datos de contacto del afiliado. En este caso no es obligatorio, así que directamente pueden omitir el paso de datos de contacto, no es necesario que hagan la carga de ese dato. Si quieren, ponen un mail o un teléfono. A continuación, lo que vamos a hacer es la carga del diagnóstico. Este diagnóstico que vamos a cargar es un diagnóstico presuntivo, seguramente en la mayoría de los casos, y básicamente tendremos que, en el recuadro de diagnósticos, apretar el icono que dice que es esta lupita, ¿sí? O el renglón directamente, la lupa o el renglón, para que me despliegue el menú de búsqueda, que es este pequeño menú, que nos va a permitir buscar el diagnóstico por código. Recuerden que los códigos están nomenclados por el CIE10, que es el código de identificación de enfermedades. Pueden buscar por esos códigos o pueden buscar directamente por la descripción. Por ejemplo, ponemos una descripción de un diagnóstico, como puede ser una palabra clave como dolor. Buscamos y ya me va a arrojar el resultado de todos los diagnósticos asociados a esa palabra. Bien, en este caso le damos un clic y le vamos a dar siempre al botón agregar cuando ya querramos agregar ese registro. Agregar. Y ahora sí, ya nos quedó dentro del recuadrito de diagnósticos, ahí, sumado nuestro nuevo diagnóstico indicado. Para lo que es ambulatorio, se pide solamente un diagnóstico de forma obligatoria. Con un diagnóstico ya es suficiente, ¿bien? Pero tiene que quedar recuadrado de esta forma. Habiendo agregado el diagnóstico, tendremos que colocar la práctica realizada. Ahora sí, llegamos al punto que más nos importa, que es puntualmente cuáles son las prestaciones que vamos a estar informando a PAMI. En este caso, yo les comenté en el día de ayer que van a tener un nomenclador exclusivo de hospitales públicos, ¿sí? Este nomenclador exclusivo de hospitales públicos que van a tener, que es este puntualmente, es este nomenclador. Nosotros se los vamos a estar remitiendo a través de mail a los códigos exclusivos. Estos son los códigos de práctica que tienen que utilizar para hacer la carga de las prestaciones brindadas en ambulatorio, ¿sí? Si lo quieren tener a mano, se los vamos a estar compartiendo, eh, pero se los recomiendo, ¿no? Tenerlo siempre cerca, este nomenclador, más que nada a quien se encargue de hacer la información de las prestaciones. Acá está todo, ¿sí? Voy a apretar control F, consulta, por ejemplo. Consulta, tenemos consultas oftalmológicas, tenemos consultas de oncología, genética médica, hematología, reumatología, endocrinología, cardiología. Todas las especialidades médicas están acá, todas las consultas están acá nomencladas. Ustedes van a poder utilizar estos códigos de práctica que se encuentran en la columna, en la tercera columna, ¿sí? Estos códigos de práctica también van a tener disponibilizados todos los que son radiografías, ecodiagnósticos, ¿sí? Tomografías computadas. Obviamente depende qué convenio tengan firmado, o sea, qué módulos hayan sumado al hospital, van a tener permitido hacer prestaciones o determinadas prestaciones. Pero siempre todas esas prestaciones ambulatorias las van a transmitir con los códigos de práctica que se encuentran en este nomenclador de códigos exclusivos de hospitales públicos. Bien, si quieren anotarlo o tenerlo en cuenta, las únicas prestaciones ambulatorias que no van a estar dentro de este recuadrito de códigos exclusivos son las prácticas de kinesiología y laboratorio, ¿sí? Los laboratorios, tanto nivel 1 como nivel 3, que le decimos, no van a estar agregados dentro de este apartado, ¿sí? Esos van a estar dentro del nomenclador común de PAMI, que se los vamos a estar mandando también, pero para que tengan en cuenta, este es el nomenclador común de PAMI, ¿sí? Es un nomenclador diferente, este es el que usan todos los prestadores de PAMI, básicamente.
¿sí? Esto es general para todos los prestadores. Y lo que tiene puntualmente es que existen ciertos módulos, como el que probablemente más usen, que es el módulo 5, que es el módulo de laboratorio de nivel 1, ¿sí? En este caso, todo lo que son prácticas de laboratorio, ambulatorio de nivel 1, o el nivel 3, que es el módulo 34, ¿sí? Laboratorio de nivel 3, son básicamente por ahí las determinaciones un poco más complejas. Están en esos dos módulos y en el recuadro de código de práctica están los códigos de práctica disponibles para que carguen. Así que bueno, tener esa consideración importante. Todo lo que va a ser ambulatorio, a excepción de los laboratorios y kinesiología, se van a cargar utilizando el nomenclador exclusivo que tienen los hospitales públicos, ¿sí? Que es este nomenclador que vimos acá. Ahora bien, para la carga de laboratorio y kinesiología, vamos a utilizar los módulos 5, 34 y 4 de este nomenclador. Igual este nomenclador sí que lo van a estar utilizando también porque todo lo que es internación también se encuentra dentro de este nomenclador común de PAMI, ¿sí? Así que van a estar utilizando los dos nomencladores. Pero para la mayoría de las prácticas ambulatorias va a ser el exclusivo de hospitales públicos, ¿bien? Que es este. Bueno, ya tenemos entonces el concepto, ¿no? Dentro del sistema de efectores web, que es este, si hacemos la carga del ambulatorio, llegamos al punto donde nos va a pedir la práctica realizada. Ya tenemos el nomenclador de PAMI, que es este, entonces directamente queda buscar cuál es el código de la práctica, ¿no? Para esto, apretamos la lupita, nos trae el menú para que pongamos el código de práctica o la descripción. Me voy al nomenclador exclusivo y voy a ver, este afiliado, por ejemplo, vino a una consulta con eh, un cardiólogo. Consulta cardiología. Ahí está. Consulta cardiología, por ejemplo, consulta primera vez con un especialista en cardiología. Es el código 550730. Vamos a darle un poquito de zoom. 550730, ¿sí? Copiamos el código de práctica. Vamos al efectores web y colocamos el código de práctica. Le damos a buscar o al enter y ya me va a arrojar el resultado consulta primera vez con un especialista en cardiología. Módulo HPA cardiología. Le damos un clic. Me va a preguntar a continuación, ¿sí? Una vez que ya queda agregada la práctica, me va a preguntar la hora estimativa. Le ponemos la hora estimativa de esta prestación. No es necesario que sea exacto para ambulatorio. Le ponemos la cantidad de esta prestación. En este caso fue una consulta. Y la modalidad. En este caso, cuando agreguen la modalidad, siempre van a tener que marcar la modalidad de por orden de prestación, que es la primera opción, perdón, la segunda opción, por orden de prestación. Le damos un clic y cuando colocamos modalidad por orden de prestación, a la derecha se nos habilita el campo número de orden. Estimamos que ya se pueden imaginar qué es lo que nos pide que coloquemos en ese apartado. Es básicamente el número de la orden de prestación que generamos para autorizar esta práctica o estas prácticas ambulatorias, ¿sí? O sea, lo que vimos en el día de ayer, esos numeritos de órdenes de prestación que ya tienen que estar activadas para que acá puedan ser informadas, ¿sí? 99, que siempre empiezan con 99, y el numerito de autorización de esa orden de prestación. Bien, así quedaría entonces agregado una prestación de forma ambulatoria correctamente. Si le dan a dar al botón agregar, que es el botón agregar, y en caso de que haya algún inconveniente, el sistema te va a alertar de que algo no está bien. En este caso, por ejemplo, me alerta de que el número de orden de prestación no está dentro de las prestaciones activas. Eso es un error que les puede suceder, por ejemplo, si no activan la orden de prestación, ¿sí? Si no le dan al botón activar. En este caso, bueno, le voy a tener que borrar acá para poder cargarla, si no, no voy a poder. Pero ahí tenemos entonces la primera prestación, ¿no? Informada, que sería la consulta por primera vez con el cardiólogo. A su vez, y esto es algo que nos consultaron ayer, de qué pasa si el afiliado vuelve después, o qué pasa si el afiliado tiene una nueva, o algún tipo de estudio, o laboratorio, o más prestaciones ambulatorias. Bueno, esto es simple. Todo lo que se haya cargado
todo lo que se haya efectuado este afiliado el 26 de febrero, se va a poder cargar en el recuadro práctica realizada, ¿sí? Todo lo que sea ambulatorio. Entonces, en ese caso, podremos seguir agregando prestaciones. Por ejemplo, volvemos acá. Vamos a ver que el afiliado se hizo un electrocardiograma, código 550-727. Vamos a efectores web, abrimos el recuadro, buscamos el código, electrocardiograma, la hora, la cantidad, 1, la modalidad por orden de prestación y el numerito de orden de prestación que autoriza esta prestación, que va a ser obviamente el mismo que todos los códigos de práctica de ambulatorio que vayamos cargando. ¿Sí? Todos se van a vincular al mismo número de orden de prestación. Todo lo que sea ambulatorio para el 26 de febrero. ¿Bien? Entonces, todo lo que sea prestaciones de ese día la van a ir cargando con el orden de prestación y el numerito de la orden de prestación. Fíjense que yo acá le cambio y le pongo afiliado propio para agregarlo, ¿sí? Esto es porque si no el sistema no me va a dejar. Más que nada por si alguno está grabando la capacitación, bueno, tengan en consideración que no pongan afiliado propio, pongan por orden de prestación, ¿sí? Bueno, si quieren seguir agregando cosas, podemos ir al nomenclador común de PAMI ahora y buscar el módulo 5 para cargarle laboratorios, ¿no? El afiliado también tuvo laboratorios. Bueno, perfecto. Código de práctica 660.002, efectores web, buscamos el código de práctica, apretamos hora, cantidad, por orden de prestación y numerito de orden de prestación. ¿Sí? Así sucesivamente con todo lo que quieran cargar. Bueno, creo que quedó un poquito claro cómo se carga el ambulatorio. Me parece que hemos sido bastante claros. Tengan en cuenta que también el módulo 4 de kinesiología va a estar en este nomenclador para que puedan cargar las sesiones de kinesio. ¿Sí? Es lo único que queda como por afuera del nomenclador exclusivo de ambulatorio. ¿Sí? Laboratorio y kinesio. Perfecto, entonces con esto ya estaríamos en condiciones, entonces, habiendo completado todos los datos, de darle al botón aceptar, que se encuentra en el margen superior izquierdo, si aceptar o cancelar. Si le damos a aceptar, ya toda esta información que hicimos el día 26 del 2 queda agregada en el panel general del sistema de efectores web. ¿Sí? Se va a sumar la prestación aquí, ya va a quedar correctamente incorporada nuestro registro de ambulatorio para este afiliado. Si lo requieren, pueden apretar el botoncito de modificar, ¿sí? En el menú, si se olvidaron de agregar alguna prestación o si quieren modificar algo, esto se puede hacer desde el botoncito que es una hojita y un lápiz, que es modificar, con un clic, ¿sí? Pueden editar, datos de atención, diagnóstico, práctica realizada, ¿sí? Agregar, sacar, esto lo pueden hacer, por supuesto, dentro del sistema. Así que bueno, ese es el ejemplo de una carga ambulatoria. Yo entiendo que fui bastante claro en ese sentido, más me preocupa que quede bien en claro esta cuestión de los nomencladores, que van a estar utilizando el nomenclador exclusivo de hospitales públicos, ¿sí? En su mayoría, para lo que son prácticas ambulatorias. Bueno, en ese caso, culminamos con el ejemplo de ambulatorio. Lo que vamos a pasar ahora, vamos a proceder a lo que es la carga de una prestación en internación. ¿Sí? Ahora se va a volver un poquito más complejo por ahí la carga. Así que vamos a ello. Dentro del botón prestaciones, ¿sí? Como apretamos oportunamente las prestaciones ambulatorias, ahora vamos a cambiar y vamos a poner una prestación en internación. ¿Sí? Acá en el botoncito prestaciones, prestación en internación. Va a funcionar igual, ¿no? Es un menú, en primer lugar, que me va a traer todos los resultados. ¿Sí? Si apretan el botón buscar, les va a traer todos los resultados de internaciones que han ido cargando con su correspondiente fecha de ingreso, fechas de egreso si es que hay un egreso definitivo, tipo de internación, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, para agregar un nuevo registro, como se pueden imaginar, vamos a utilizar el botón que dice alta, un clic en el botón que dice alta, para que nos lleve al formulario de carga. Es medio similar al ambulatorio, pero tiene más información que se solicita. En este caso, bueno, podemos comenzar con la carga de estas prestaciones. En primer lugar,
los datos de atención, vamos a colocar el afiliado, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el afiliado que está recibiendo estas prestaciones de internación? Apretamos la lupita o el renglón y buscamos por apellido y nombre o número de documento o número de beneficio. ¿Sí? El que ustedes quieran. En este caso, ponemos por apellido y nombre. Si lo van a hacer por apellido y nombre, por ahí recuerden que eh, si buscan un medio genérico, un apellido muy común, que haya mucho registro, por ahí se tarda un poco el sistema. Por eso mejor si lo hacen por documento o por beneficio. Pero bueno, buscan lo que necesitan, le dan a buscar, nos arroja el resultado y apretamos el botón, el afiliado que corresponda en el listadito. Muy bien. Tendremos que cargar ahora el número de historia clínica. Bueno, ponemos el número de historia clínica que se haya asignado. El tipo de internación, en este caso, se nos va a desplegar un menú con tipos de internación, parto clínico programado, urgencia, quirúrgico programado, etcétera. En este caso, bueno, le vamos a dar la que corresponda, ¿sí? Clínica urgencia. Hospitalizado por médico de guardia, especialista, médico de cabecera o fue trasladado de otra institución, el que corresponda. ¿Qué le pusimos? Tipo de internación clínico de urgencia. Bueno, hospitalizado por médico de guardia. Entonces, modalidad de la prestación. En este caso, vamos a tener por afiliado propio o por orden de prestación. Ustedes deberán colocar siempre por orden de prestación, ¿sí? Por orden de prestación y el numerito de orden de prestación que haya autorizado esa orden de prestación. Excelente, entonces ya tenemos los datos de atención correctamente colocados. Afiliado a historia clínica, tipo de internación hospitalizado por, modalidad de prestación y el número de orden de prestación que tienen para esta prestación, ¿no? Que se les ha autorizado para realizar esta práctica. Hasta ahí, todo bien. A continuación, datos de contacto. Bueno, pueden agregar un mail o un teléfono. ¿Sí? Esto siempre es optativo igual, así que lo pueden hacer como no. Vamos ahora sí a marcar los ingresos y los egresos. Esto es bastante importante, el recuadro de ingresos y egresos, porque a diferencia de otras obras sociales, esto es para por ahí las oficinas de recupero que ya hayan experimentado, recuperos con el hospital y demás, van a ver que en algunas obras sociales hay códigos de práctica que son por días de internación, ¿sí? Un día de internación o tal día de internación, o en terapia intensiva, o en piso, con respirador, o sin respirador. Bueno, en este caso, para lo que son las internaciones en PAMI, directamente no hay códigos de práctica para los días de estadía, porque los días de estadía se van a marcar directamente en el recuadro de ingresos y egresos, ¿sí? Esto es muy importante para aclararlo. Para marcar entonces un ingreso o un egreso, lo primero que hay que hacer es, bueno, tenemos justo debajo las opciones, que lo primero que deberemos completar es el área. Podemos seleccionar UTI, UCE, piso, guardia o una internación en espera del tercer nivel. Bien, tenemos estas 5 posibilidades. En este caso, vamos a seleccionar una internación de piso, por ejemplo, o si entró por guardia, pueden ponerle guardia. Pero bueno, en este caso o si, bueno, si vamos a hacer poner la construcción, ¿no? Hagamos un relato. Este afiliado fue tipo de internación, clínico de urgencia, hospitalizado por médico de guardia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Este afiliado entró por área guardia, entró, ¿qué día fue? No sé, el 10 de febrero, ¿sí? A las 10:54 y se fue de guardia el 10 de febrero a las 11:54, ¿sí? Llegó, hubo una hora, ahí va, una hora y se fue. Bien, no me lo marcó, no me lo marcó. Ahí va. Bueno, no sé por qué no me lo edita. Bueno, vamos ahí, imaginativamente, ¿no? Le ponemos los horarios que correspondan. Entró por guardia a las 10 y un rato después se egresó de guardia, ¿sí? ¿Es egreso definitivo? No, en este caso podemos marcar si es egreso definitivo, pero no se lo vamos a poner. Le damos a agregar. No puede ser menor a la fecha de ingreso. Ah, sí, 54, 56. Bueno, en este caso vamos a poner ahí.
Bueno, no sé por qué no me dicta la hora. Porque cada vez que le doy enter, ahí va. Sí, ahí va. Bueno, ahí va. Ahí quedó agregada la hora. ¿Sí? Agregamos entonces. Bien, la guardia ingresó en este momento, egresó en este momento. ¿Por qué? Porque cuando egresó, a las 10:59, pasó a piso. Entonces marcamos que entró a piso el 10 de febrero, a partir de las 10:59. Y en este caso, bueno, pueden agregar el egreso, si es que hubo, por ejemplo, no sé, el afiliado pasó 2 días internado, pasó del 10 al 2, al 12 de febrero. En este caso, el 12 de febrero ya fue un egreso definitivo. Entonces le marcamos que es un egreso definitivo. Se nos despliega el listadito de egresos y le vamos a decir por qué fue el egreso. Si fue alta médica definitiva, alta médica transitoria, traslado a otra institución, defunción, retiro, fuga, bueno, marcamos la que corresponda. Alta médica definitiva, por ejemplo, ¿sí? Y le vamos a darle al botón agregar. Ahí estamos. Tenemos entonces el registro de la guardia. Entró por guardia y pasó a piso. Estuvo 2 días en piso y recibió el alta médica definitiva. ¿Sí? Esa sería la construcción del relato. ¿Sí? El afiliado entró por guardia, pasó a piso por complejidad, pero luego el 12 ya se egresó definitivamente. Entonces ya PAMI sabe que hubo 2 días de prestaciones, el 10, el 11 y el 12, o sea, el 10 totalmente y el 12 totalmente. Son 2 días de prestaciones que se van a pagar completamente. O sea, cuando se liquida, ¿no? Se va a liquidar por prácticas en este caso, la complejidad de piso. ¿Por qué? Porque también tenemos para poner unidad de terapia intensiva y demás, ¿no? Según la complejidad que vaya cursando el afiliado. Pero bueno, esto es el recuadro de ingresos y egresos para ir marcando las internaciones. Ahora bien, a continuación, también siempre nos piden diagnósticos, ¿sí? Para toda carga de PAMI te va a pedir diagnóstico. En este caso, podemos buscar el diagnóstico por lo mismo, el icono del renglón o la lupita, se nos despliega el menú y tendremos que poner la descripción del diagnóstico, la que corresponda, un clic. Y en este caso vamos a tener que asociar un diagnóstico primario y un diagnóstico primario de ingreso y un diagnóstico primario de egreso, ¿sí? O sea, en internación te va a pedir que marques 2 diagnósticos. En este caso, bueno, marcamos el primario de ingreso, agregar, y marcamos el primario de egreso, buscamos el diagnóstico y el que corresponde. Agregamos y ahí está. Condición obligatoria, un diagnóstico de ingreso primario y un diagnóstico de egreso primario. ¿Sí? Perfecto, entonces. Ya tenemos nuestro diagnóstico. Punto muy importante a tener en cuenta. Lo que es el recuadro de medicamentos no se requiere que sea utilizado. O sea, no se requiere que carguen los medicamentos de las internaciones, ¿sí? Porque ya estos valores de medicamentos están dentro del valor de la internación, por lo cual no se requiere que carguen la información de los medicamentos. Y por otra parte, los medicamentos de alto costo van a venir como si fuese una práctica, ¿sí? Se informan como una práctica, no se informan como un medicamento. Por eso es que este recuadro de medicamento no lo vamos a usar, lo podemos omitir. Importante porque esto seguramente aliviane la carga administrativa en la carga de las prestaciones. Así que a tener muy en cuenta que en internación no es necesario cargar medicamentos. Muy bien, continuamos entonces con las prácticas realizadas. Ahora sí, deberemos colocar las prestaciones efectivamente realizadas a los afiliados de PAMI. Al momento de cargar las prestaciones, existen dos tipos de internaciones diferentes. Una es la internación clínica y otra va a ser la internación que puede ser por quirúrgico modulado, que es básicamente internaciones quirúrgicas que tengan como objeto una cirugía, o las internaciones de alta complejidad, que van a ser las internaciones que tengan estipulada una alta complejidad y todas las inclusiones de esa prestación. Eso es diferente, ¿sí? Vamos a separarlos, son dos tipos de internaciones diferentes. ¿Por qué? Porque las internaciones clínicas se van a cargar con los módulos
7, 8, 9, 10 y 12. Son 5 módulos que componen lo que es la internación clínica. Estos módulos son módulos de prestaciones y los van a poder encontrar en el nomenclador común de PAMI, que es este nomenclador que ya vimos eh, recientemente. Bueno, este nomenclador ustedes pueden venir y buscar directamente los códigos de práctica 7, 8, 9, 10 y 12, 7, 8, 7, 8, 9, 10 y 12, ¿sí? Que son todas estas prestaciones. Se lo pueden imprimir si quieren, por ahí esto es un poquito más fácil, si lo tienen a mano. ¿Qué es básicamente estos módulos 5, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 y 12? Son módulos que tienen prestaciones y que entre esos 5 módulos hacen todas las prestaciones suficientes para una internación clínica. El módulo 7 es el de radiología de nivel 2. El módulo 8 es el ecodiagnóstico de nivel 2. El módulo 9 son todo lo que es laboratorio. El módulo 10 es fisioquinesioterapia. Y el módulo 12 son prácticas de internación puntualmente, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con una práctica efectivizada puntualmente por internación, que no tenga que ver con diagnóstico por imagen, ¿no? Más práctica médica puntual. Bueno, entonces en ese caso van a tener que informar todo lo que sea la internación con todos estos códigos de práctica. Bien, entonces en ese caso, bueno, deberán ir informando práctica por práctica lo que se realiza. En este caso, y se los vuelvo a remarcar, no van a tener días de estadía, ¿sí? En estos 5 módulos no existen los días de estadía, porque como dijimos anteriormente, los días de estadía se toman del recuadro ingresos y egresos para lo que es la liquidación del total de días de estadía. Por lo cual, directamente acá solo van a informar las prestaciones efectivamente realizadas a esos afiliados. Bien, así que bueno, hay que construir, digamos, la internación y marcando las prácticas, ¿no? Por ejemplo, cualquier prestación, eh, colocación de un catéter, no sé, cualquier prestación. Seleccionamos en el recuadro de práctica realizada, las deberemos ir incorporando. Apretamos la lupita, indicamos la prestación, le damos a la lupa, nos arroja el resultado. Bueno, en este caso, ahí va. Está en el módulo 9, ¿no? No, el módulo 12. Bueno, otra prestación. Esta. Ahí va. Le damos un clic. Diagnóstico. Profesional. Fecha y hora de la prestación. Esto es importantísimo, que la fecha y hora de la prestación que informen tenga coincidencia con el recuadro de ingresos y egresos, ¿sí? O sea, todas las prestaciones que informemos van a estar dentro de el 10 de febrero a las 10:54, como máximo hasta el 12 de febrero a las 10:56, que es en el marco donde el afiliado estuvo internado, según lo que marcamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las prácticas que informemos van a tener que tener un sentido con ello. Marcamos entonces que la práctica fue el 11, por ejemplo, cantidad 1, modalidad por orden de prestación y el numerito de orden de prestación que les haya autorizado la internación, ¿sí? Que seguramente sea el mismo que marcaron acá arriba en datos de atención, ¿sí? Seguramente sea el mismo numerito de orden de prestación. Le van a dar a agregar y se va a agregar la prestación. Si yo le cambio afiliado propio para que me deje agregar, la fecha de internación no puede tener... Ah, bueno, justo elegimos un afiliado que estaba fuera de, como de baja, ¿no? Ahí va. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, perfecto. Sí, entonces, bueno, incorporamos la primera prestación de internación. Así sucesivamente con todas las prácticas realizadas de lo que tenga que ver con la internación de laboratorio, radiología, que pueden ser un diagnóstico por imágenes o ecodiagnóstico, que también es diagnóstico por imágenes, fisioquinesioterapia, si es que hubo, de nivel 2. Y por último, los módulos de internación, que son todas las prestaciones de internación que existen en lo que es clínico, ¿no? Todas las que tiene alcance el nomenclador de PAMI. ¿Qué se incluye acá a modo novedoso? Bueno, dentro de este módulo 12, además de las prestaciones de internación, la única cirugía, intervención quirúrgica, cirugía que se incluye van a ser las traumatológicas, ¿sí? Las cirugías traumatológicas van a estar dentro del módulo 12, están dentro de este módulo.
Bien, esto es para que lo puedan tener en cuenta. Y bueno, van a ir agregando entonces todo lo que son las prestaciones una tras otra y van a ir construyendo la internación, ¿sí? Básicamente, código de práctica, vienen acá, buscan el código de práctica, lo seleccionan, el diagnóstico, el profesional, la fecha y hora, la cantidad por orden de prestación y el numerito de orden de prestación, ¿no? Así sucesivamente. Cargamos los laboratorios, bueno, o radiología, bueno, lo mismo, copiamos el código, buscamos, seleccionamos, vinculamos el diagnóstico, el profesional, la fecha, la cantidad y la modalidad por orden de prestación y el numerito de orden de prestación. Así sucesivamente vamos a ir construyendo la internación puntualmente, ¿no? Con cada práctica realizada. Es un poquito largo lo que es la carga de esta prestación de internación, pero bueno, es la forma en la que se solicita que se carguen las internaciones clínicas puntualmente, ¿sí? Una vez que tenemos todo esto, le damos a aceptar y ya, como ves, va a quedar agregado. Bueno, en este caso esta orden de prestación no existe. Le voy a cambiar acá. Y ahí ya nos va a quedar entonces nuestra internación correctamente habilitada, ¿sí? Esta orden de prestación que fuimos cargando se incorporó dentro del menú general de todas las internaciones que vamos informando, ¿sí? La podemos editar si queremos. En este caso, yo les comenté en primer momento que había una diferencia entre las internaciones clínicas y lo que son las internaciones quirúrgicas o barra alta complejidad, si es que tienen. ¿Por qué? Porque la diferencia de esas prestaciones quirúrgicas o de alta complejidad es que ya viene un paquete de prestaciones en un solo código de práctica. O sea que no se va a tener que informar, como en este caso, que es la internación clínica, todas y cada una de las prestaciones, sino que directamente con informar un solo código de práctica ya estamos informando todas las prestaciones realizadas en el marco de esa intervención quirúrgica o de alta complejidad, ¿sí? Por ejemplo, vamos a borrar acá estas prestaciones. ¿Sí? Las borramos. Y lo que quiero que veamos ahora es una de estas prestaciones de quirúrgico modulado, ¿sí? Si es que tienen, obviamente. Por ahí en este caso no todos tienen esos módulos convenidos, pero vamos a observar. Por ejemplo, tenemos el módulo 310, módulos de cirugía de urología, ¿sí? En este caso, este módulo, que es el 310, módulo de cirugía de urología, y así sucesivamente cabeza y cuello, demás, hay un montón de tipos de cirugía diferentes, nomencladas. En este caso, te va a decir, por ejemplo, módulo de cirugía de urología. Tenemos el código de práctica 310.001, módulo 1, cirugía urológica de riñón. Como ya nos podemos imaginar, no me está informando demasiado el nomenclador en este sentido, solo te está diciendo una descripción, pero no sabes qué es lo que incluye este módulo. Esto es porque existe el nomenclador, el manual nomenclador de PAMI, que es este nomenclador único, ¿sí? Yo recién descargué este, que es el módulo del nomenclador en Excel, que es este que estábamos viendo, pero también tenemos el manual nomenclador que se descarga en PDF, está acá al lado, y lo que tiene es la descripción de todas las internaciones, ¿sí? Entonces, en ese caso, si buscamos la 310.001 dentro del manual nomenclador, vamos a observar la internación y vamos a observar también las inclusiones y exclusiones que tiene este código de práctica puntual, ¿sí? O sea que el código 310.001, módulo 1, cirugía urológica de riñón, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos estas prestaciones incluidas, tenemos estas inclusiones, que son inclusiones generales de la internación y de los módulos quirúrgicos. Tenemos una pensión en habitación compartida con baño hasta 4 días, ¿sí? Acá también, 4 días tengo autorizado de estadía para esta prestación. Además de esos 4 días, tengo uno en internación en UTI o UCO hasta un día, ¿sí? O sea, 5 días en total para esta prestación como máximo para informar, ¿bien? Bueno, en ese caso, excelente. Quiero que se comprenda este punto, ¿sí? Todo lo que sea cirugía quirúrgica o alta complejidad va a venir en este formato. Hay un solo código de práctica y ese código de práctica ya tiene todas estas inclusiones de la cirugía.
¿sí? Y así sucesivamente. Módulo 2 de cirugía, bueno, las inclusiones, exclusiones, ¿sí? Con todos los módulos quirúrgicos que existen en PAMI. ¿Por qué digo que es más fácil la carga de estas prestaciones? Porque directamente el código, por ejemplo, 310.001, lo vamos a cargar en el sistema de efectores web como práctica realizada. ¿Bien? ¿Sí? Práctica realizada. Buscamos el código, seleccionamos, asociamos el diagnóstico, el profesional, la fecha en la que fue consumido, en este caso, ¿sí? Puntualmente si es quirúrgico, seguramente sea, bueno, el primer día, ¿sí? Acá seguramente habría otros criterios, no sería guardia piso, sería seguramente ya un programado o una urgencia, pero bueno, tiene que estar desde el primer día del ingreso esa prestación, ¿sí? Tiene que abarcar desde el primer día, que sería el 10 de febrero a las 10:54, ¿sí? Entonces, en ese caso, les marcaríamos 10 de febrero a las 10:54. Cantidad 1, porque es un solo módulo que estamos informando, por orden de prestación y el número de orden de prestación que me esté autorizando esa prestación puntual, ¿sí? En este caso, fíjense que solamente con un código de práctica ya está, listo. Ya estamos informando todo lo que son estas inclusiones de la prestación. Todo esto ya está informado. Obviamente los días de estadía se van a cruzar, ¿sí? Si fueron 4, 3, 2 o fue uno, o si fue uno en UTI o 2 en UTI o los que hubo o los que haya habido. Todos estos se van a contemplar dentro de el recuadro de ingresos y egresos que hemos ido marcando, ¿no? Los días de estadía, ingresos y egresos. Bueno, perfecto. En este caso, pudimos ver cómo cargar el quirúrgico modulado o alta complejidad, ¿sí? No hago el ejemplo de alta complejidad porque es exactamente igual, es la misma lógica. Se carga un solo código de práctica para toda la internación. Por eso es mucho más sencillo cargar estas prestaciones que las prestaciones clínicas, donde cada una de las prestaciones tiene que ser informada. Dato no menor, y esto es para que lo tengan en consideración, existe el módulo 311, que es el excedente de módulos quirúrgicos. Este excedente de módulos quirúrgicos lo que les va a permitir a ustedes es informar días de internación excedentes a ese módulo quirúrgico, ¿sí? Porque básicamente observamos en un primer momento que tenemos, no sé, 4 días en habitación compartida y tenemos un día en útero nuco. Bueno, si se excede por alguna cuestión vinculada estrictamente a esta cuestión, a esta práctica quirúrgica, si a esta intervención, si se extiende la internación por estar asociado a esta intervención, en ese caso vamos a poder solicitar días de excedente, ¿sí? Días de internación excedentes previos al módulo quirúrgico, o sea, si tienen algún afiliado que tiene programada una internación quirúrgica y, bueno, se viene unos días antes por X motivos, bueno, pueden usar los días de internación excedentes previos al módulo quirúrgico y en caso de ser luego de la intervención, vamos a poder utilizar los códigos de práctica de días de internación excedente posterior al módulo quirúrgico, ¿sí? En ese caso, vamos a tener aquí directamente el código de práctica, que es el 311.002. No obstante, tienen que hacer la orden de prestación por cada día de excedente. Sí, eso es muy importante. Tienen que hacer la orden de prestación de cada día excedente que el afiliado curse dentro de lo que es esta patología o esta intervención quirúrgica. ¿Sí? Siempre que esté estrictamente asociado a esta intervención. Lo podemos utilizar a estos códigos de excedentes. Básicamente, tenemos que tener la autorización. Esa sí va a ser una orden de prestación diferente al tratamiento principal, pero lo van a informar dentro de la misma internación. ¿Sí? Eso es importante. Dentro de la misma internación tienen que informar también el código de práctica de día excedente. Día excedente, profesional actuante, el día en que fue este excedente, la cantidad que va a ser siempre 1, ¿sí? Máximo 1 por vez. No pueden informar más de 1 por vez. Orden de prestación y el numerito de orden de prestación que lo autorizó. ¿Sí? En este caso, cada día excedente, una orden de prestación nueva y se tiene que informar siempre dentro de la misma internación de este afiliado. ¿Por qué? Porque siempre que se informa un día excedente, en este recuadrito de práctica, tiene que existir un módulo principal previamente solicitado. ¿Sí? Esto es una cuestión obligatoria.
Bueno, entonces cuando ya tenemos todo cargado, le vamos a dar a aceptar y se me va a quedar guardada la internación, ¿sí? Así sucesivamente con todas las internaciones que podamos ir cargando o asociando dentro del sistema de efectores web. Perfecto. Hemos entonces explicado cómo es la carga del ambulatorio y por otra parte cómo es la carga de la internación en lo que corresponde a internación clínica e internaciones moduladas, o sea que tengan un paquete de prestaciones dentro de un solo código de práctica, ¿sí? Quirúrgico modulado o alta complejidad. Habiendo explicado estas cuestiones de criterios de carga y cómo hacer la carga, y estimo que desde el chat ya debe haber alguna que otra pregunta que deben estar haciendo, supongo. eh, Seguramente igual Rocío también les va a dejar el formulario de registro de consultas. Vamos a ver ahora, y esto es algo por ahí particular, porque sé que no todos tienen estas prestaciones, pero vamos a ver lo que es una carga de salud mental, ¿sí? Esto por ahí no le incumbe a todos, pero vamos a ver, antes de pasar a la etapa de consultas, una carga de salud mental, ¿sí? Para eso vamos a tener la solapita salud mental y vamos a poder informar prestaciones ambulatorias o prestaciones de internación en salud mental. Si es una prestación ambulatoria, apretamos salud mental, prestación ambulatoria y vamos a dar al botón alta. Deberemos colocar los datos que nos va solicitando para la prestación ambulatoria, que serían la fecha de inicio del tratamiento, por ejemplo, no sé, 1 de abril, de febrero, el afiliado, ¿sí? Mismo criterio que los anteriores, buscar, poner el dato que corresponda, buscamos y buscamos el afiliado, profesional actuante, modalidad de la prestación, que siempre va a ser por orden de prestación, acá no hay posibilidades de variarlo, y el numerito de OP, ¿sí? Que tienen que agregar. Tipo de atención, bueno, esto también, esto es estimativo, por supuesto, a veces no hay un criterio puntual, pero bueno, siempre el tipo de atención que más se acerque a la prestación. El número de orden de prestación que autoriza el tratamiento. A continuación, bueno, datos de contacto no es necesario. Datos de egreso, ¿sí? En caso de que se haya egresado, cuando se egresó, igual de todas formas van a tener que hacer siempre a fin de mes un egreso. Así que en ese caso, siempre a fin de mes, bueno, en este caso no llego a fin de mes, es a 28, pero pongamos 26, ¿sí? Si van a hacer el egreso, ¿sí? Esto se carga una vez por mes, ¿sí? Siempre una vez por mes tienen que dar un ingreso y un egreso. Por eso, bueno, le damos a fecha de finalización, alta médica transitoria, eh, transitoria o administrativa, es lo mismo. Observaciones, si quieren agregar, no es necesario. Van a tener que marcar un diagnóstico, agregar, ¿sí? Queda agregado el diagnóstico. Solo les va a pedir que agreguen un solo diagnóstico, con eso más que suficiente. Tendremos que, bueno, medicamentos no es necesario que agreguen, ¿sí? Así que directamente los pueden omitir. Y la práctica realizada, que por ejemplo, no sé, si son un prestador que tiene hospital de día, se me ocurre, 500-101, módulo de hospital de día diario, ¿no? Por ejemplo, módulo de hospital de día diario, van a tener que marcar el profesional, la fecha y hora en la que inició la prestación, que fue el 1 de febrero, ¿sí? Y la cantidad de días del mes. En este caso, la prestación fue brindada por 28 días. Cantidad 28, ¿sí? Modalidad por orden de prestación y el número de orden de prestación que autoriza esta prestación. Así que va a ser el mismo seguramente que este. Le cambio afiliado propio, si no, no me deja agregar, ¿sí? Agregamos. A lo sumo, si le quieren sumar, le pueden sumar en caso de que tengan autorizado, porque ese código de práctica de hospital de día es de media jornada, le pueden agregar el adicional de jornada adicional hospital doble de jornada completa. 105. ¿Sí? Esto es un adicional. Obviamente lo tienen que tener autorizado en la OP. Obviamente esta prestación tiene que estar autorizada. Pero bueno, si está autorizada, pueden informarla acá, ¿no? Para hacer el completo. Está acá 26. En este caso vino 28 por orden de prestación y el numerito que autoriza esa práctica, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo, por ejemplo, de hospital de día.
para la carga de salud mental, ¿no? Imaginamos salud mental, ambulatorio, bueno, puede ser hospital de día. Recuerden sí que si son tratamientos, consultas con psicología y consultas con psiquiatría, eso se va a cargar desde prestación ambulatoria. No van a usar la solapa de salud mental para cargar puntualmente atenciones con psicólogos y psiquiatras, ¿sí? Y van a usar el nomenclador exclusivo de psicología, por ejemplo. Psicología. Sí, esto es código de práctica. Eso es como un puntito a tener en cuenta. Aceptamos, bueno, en este caso borro acá porque no tenemos OP, pero aceptamos y ahí ya va a quedar el tratamiento incorporado de lo que es la prestación de salud mental ambulatoria, ¿sí? Para hospital de día. Ahora, en otro caso, si es prestación de internación, es el mismo criterio, ¿sí? Salud mental, prestación de internación, le vamos a dar a alta y vamos a tener que completar los datos de lo mismo, datos de atención, salud mental, prestación de internación. Ahí está. Afiliado, número de historia clínica, tipo de internación, hospitalizado por, fecha de ingreso, quit del profesional derivante y la modalidad de la prestación, por orden de prestación. Datos de contacto, datos del egreso, siempre a fin de mes tienen que hacer el egreso porque a los hospitales públicos se le autoriza el tratamiento por cantidad 1 como máximo. Por eso siempre tienen que dar el egreso a fin de mes. Y marcar el motivo del egreso, ¿sí? Si es definitivo, transitorio, traslado a otro establecimiento, defunción, etc. Fuga. Van a tener que marcar los diagnósticos, como vimos anteriormente, los medicamentos no los van a tener que cargar y van a tener que cargar las prácticas realizadas con el mismo formato que vimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, si es el módulo 506, que son viviendas asistidas o internación aguda, deberán cargar el código de práctica de la internación correspondiente, internación aguda en piso, por ejemplo, y la cantidad de días en que esta prestación fuera brindada. Seleccionar el diagnóstico profesional, la fecha y hora, ¿sí? Que es puntualmente cuando inició la internación, 5 de febrero, por ejemplo, y la cantidad total de días que estuvo internado, ¿sí? O sea, 21 hasta acá. Modalidad por orden de prestación y el numerito de orden de prestación, ¿sí? Este es el formato de carga. Recuerden que las órdenes de prestación de salud mental se autorizan por máximo cantidad 1, que es un mes, ¿sí? En ese caso, la vigencia va a ser por un mes. O sea, no son 30 días, son ese mismo mes en el que está en curso. Eso es porque por ahí solicitas la OP el 12 de febrero y bueno, hasta el último día de febrero va a tener vigencia esa orden de prestación. Después, pasado marzo, tendrás que solicitar una nueva orden de prestación. Bien, bueno, ese es el criterio de carga de salud mental. Cuando terminen de hacer la exportación de todos los criterios que hemos ido marcando, ¿sí? Cuando terminemos en estos menús, poner las prestaciones ambulatorias, las internaciones, hay que hacer siempre hasta máximo el día 15 del mes siguiente la exportación de estas prestaciones desde esta solapita, que es la solapa exportar datos. Tenemos tiempo plazo máximo hasta el día 15 del mes siguiente. O sea que febrero, por ejemplo, prestaciones de febrero, tenemos tiempo de incorporarlas en este sistema, ¿sí? Y sumándolas, cargando prestación ambulatoria, prestación de internación o prestación de salud mental, todo cargándose para lo que es febrero hasta el día máximo 15 de marzo. ¿Sí? El día 15 de marzo se cierra la fecha y se levantan las exportaciones que hayan enviado con fecha de febrero, que tengan prácticas con fecha de febrero, ¿no? ¿Sí? Lo que se dan son 15 días de plazo administrativo, pero concretamente son 15 días de plazo administrativo. Lo que se va a tener en cuenta son prestaciones con fecha de práctica en febrero. En ese caso, le dan a exportar y enviar archivo, y cuando le dan a exportar y enviar archivo, se va a mandar todo el paquete de mes de prácticas de febrero o del mes que ustedes seleccionen, ¿no? Si es de enero, bueno, lo mismo. Va a levantar todas las prestaciones que tengan fecha en enero. Así sucesivamente. Bien, muy importante el paso de exportación. Y ya con eso quedaríamos en condiciones de esperar la liquidación. Recuerden que las liquidaciones se dan a 2 meses. Es a 2 meses posterior la liquidación.
O sea que si transmitimos prestaciones de febrero hasta el 15 de marzo, recién el último día hábil de febrero vamos a ver la liquidación por esas, perdón, el último día hábil de abril vamos a ver la liquidación por esas prestaciones. Son a 2 meses a posterior. A modo de presentación, vamos a ver un poquito lo que es la cuestión de la facturación en PAMI. No sé, Rocío, si se está pasando la diapositiva. Viste que hemos tenido otras veces problemas con la diapositiva. Entiendo que se está pasando correctamente. Más que nada Sí, por... está la página de facturación. sí, exactamente. Bien, gracias. Bueno, para lo que es facturación entonces, el último día hábil de cada mes se va a publicar el monto a facturar y se va a visualizar en efectores web, perdón, en el sistema interactivo de información, desde la solapa llamada efectores, desde la opción facturación. El concepto por aquellas prestaciones que se hayan informado y las que se hayan validado, ¿no? O sea, lo que ustedes hayan transmitido, como hicimos recién, en efectores web, y lo que PAMI haya considerado que está correctamente informado y con los criterios de transmisión. Ahí se les va a hacer la liquidación. En este caso, cuando se les publique la liquidación, no sé, por ejemplo, 3.500.000 pesos, lo que van a tener que hacer ustedes es, una vez visualizado ese monto conformado, van a tener que presentar una factura a PAMI. Van a tener que presentar una factura por ese monto total en donde se priorice agregar el periodo facturado en la factura, ¿sí? Por más que sea 30 de abril, ¿sí? Y tengamos el monto de febrero, el 30 de abril, cuando tengamos el monto de febrero, vamos a tener que marcar en la factura que el periodo facturado es el de abril, o sea, del 1 de abril hasta el último día de abril, que es el 28 de abril. Bien. Asimismo, tendremos que marcar el concepto de facturación, que seguramente sea hospitales públicos o prestaciones de hospitales públicos, y el periodo, que sería el 02 del 2025. Bien, esos dos conceptos tienen que estar bien a la hora de que emitan la factura en ARCA, en la página del ARCA. De hecho, estamos viendo en la filmina lo que es una factura emitida por ARCA, en este caso, ¿no? Donde está el periodo desde y hasta, que es lo que se debe respetar. Bueno, la fecha de vencimiento para el pago, que bueno, aunque esté mal, igual eso no es un criterio de rechazo de comprobante, pero a tener en cuenta la fecha del vencimiento de pago siempre es un mes posterior. Y la condición frente al IVA de PAMI, que va a ser IVA sujeto exento cuando hagan la factura. ¿Sí? Esas consideraciones. Es importante que al momento de emitir la factura, en ARCA, tengan en consideración que, bueno, esto, ¿no? Que vamos a tener que presentar una factura PAMI que tenga CAE y que esté homologada por ARCA. Si es el caso en que no tienen ninguno de estos criterios, bueno, en ese caso deberán canalizar su facturación con la unidad de gestión local o agencias de PAMI, preferentemente unidad de gestión local, que van a hacer la carga de la factura desde el sistema. ¿Sí? Eso lo va a hacer propiamente eh, la unidad de gestión local de PAMI, o sea, la dependencia de PAMI en el territorio donde firman el contrato, ¿no? Si son de San Luis, bueno, la unidad de gestión local de San Luis es la que va a subirles la factura. Si es que no tienen puntualmente una facturación por ARCA. Por último, el canal de consultas de PAMI. Tenemos dos canales de consulta que igual se los vamos a dejar en el chat también. Estos canales de consulta son a través del formulario de contacto o a través del bot de la mesa de ayuda, que es el bot de atención de lunes a viernes de 10 de la mañana a 15 horas es el horario. Bueno, con esto ya estaríamos entonces culminando con la presentación del día de la fecha. Denegar. Creo que fuimos bastante claros con el tema de la grabación. Por ahí si algún despistado se quedó por afuera de esa aclaración, mencionamos que no se podía grabar y aclaramos los motivos. De todas formas, el material va a estar disponible. Les vamos a estar remitiendo todo este material de PAMI. Va a estar agregado en el mail que les vamos a estar mandando y se encuentra disponibilizado en la página del instituto. Habiendo hecho entonces todas estas demostraciones y aclaraciones, estamos en condiciones de comenzar con las preguntas. Veo que la
gran parte de las preguntas las ha ido tratando Rocío, sí que les ha ido contestando. Tampoco veo demasiadas preguntas. Recuerden que es un proceso complejo el de carga de información. Si tienen consultas o dudas, se las pueden tratar ahora directamente con nosotros. Dicho esto, no sé si Rocío, si hay alguna consulta que se pueda poner en Sí, común. sí, las estuve respondiendo, pero estaría buena ponerlas en común, así los que no estuvieron leyendo el chat. Los archivos los van a enviar, sí, esto ya lo repetimos varias veces. Toda la información que vimos en el día de ayer y hoy se va a enviar a los correos que dejaron en el registro y también al correo donde recibieron la invitación de la capacitación. Sí, esto ya se repitió en varias instancias y les estuve enviando el registro y se los vuelvo a dejar para que se registren. Bien, ahora sí, vamos con las consultas que refieren a lo que es la transmisión de información, que es lo que nos trae la capacitación. Yo estuve respondiendo, pero las voy a poner en común. En el caso de internación u observación por guardia de pocas horas, van como ambulatorias, ¿verdad? Las de guardia. Sí, menores a pocas horas, Ah, dicen. sí, sí, sí. ¿Sabes qué? No hicimos ejemplo de esa carga, pero sí, se van a cargar desde la solapita prestaciones, prestación ambulatoria, y el código de práctica que van a utilizar para hacer la carga de esas prestaciones es el código 424306. A ver, ya te lo digo. Es Está el en la código presentación, 420302. No, 420302. Ahí está. Ese es sí, el código de práctica que van a utilizar, que es el de guardia consulta médica, que es el único que se puede informar de guardia en ambulatorio. Y obviamente la orden de prestación tiene que ir con el motivo de emisión HPA ambulatorio. exacto. Esto que menciona Salvador en lo que le vamos a enviar post capacitación, van a tener esos criterios. Justamente van a tener los criterios de qué código utilizar para lo que es guardia menor a 6 horas y ya la guardia común que sería una internación clínica, ¿no? Pero todo eso va a estar. También va a estar, por ejemplo, si yo pido un motivo de emisión HPA ambulatorio, ¿con qué nomenclador tengo que transmitir eso? Eso lo van a tener redefinido dentro de los criterios de carga. Continúo con las consultas. ¿Debemos esperar al egreso del paciente para cargarla o la internación queda abierta hasta que egrese? No, las internaciones clínicas se tienen que egresar siempre a fin de mes. ¿Sí? Duran máximo uno, o sea que a fin de mes se deben egresar y deberán volver a solicitar las autorizaciones correspondientes. Máximo un mes es el plazo máximo. Bien. ¿Cómo se cargan los medicamentos exceptuados en el módulo de internación? Los medicamentos exceptuados en el módulo de internación están nomenclados. Es el módulo 910 del nomenclador. ¿Sí? Ya está listadito de los que son medicamentos excluidos. Si es uno de esos medicamentos, pueden hacerla. eh, bueno, voy a compartir la pantalla acá un poquito para que Dale. puedan ver ese módulo. Eh, se solicita autorización siempre por estos módulos, ¿sí? Es el módulo 910. Ah, para que tengo filtrado acá por nombre. A ver si sacamos el nombre. Ahora sí. Es el módulo 910. El módulo 910, medicamentos excluidos, tiene estos medicamentos que son los que se encuentran nomenclados y excluidos. Bien, se hace la orden de prestación por el medicamento de, de medicamento excluido, ¿sí? En el sistema interactivo de información, motivo de emisión medicamento excluido, hay un motivo de emisión puntual, agregan el medicamento que quieren autorizar y ese medicamento luego lo informan en efectores web, ¿sí? Lo informan en efectores web como una práctica realizada con estos códigos de práctica, ¿sí? Con estos códigos, con su correspondiente orden de prestación que autorizó este medicamento, ¿sí? Siempre tiene que estar en la misma internación donde se está informando esa internación, ¿no? Con todas las prácticas que fueron realizadas, para que tenga una consistencia médica o terapéutica. Sí, eh, con eso sería todo. Bien, continúo con las consultas. Buenos días. El número de orden de prestación, ¿dónde lo genera?
Ahí, bueno, yo ya se los respondí, esa me llegó por privado. Recuerden que las órdenes de prestación las generan desde el sistema interactivo de información y en caso de que no hayan anotado, siempre que se termine de generar, dice número de orden de prestación tanto, generada exitosamente. Bueno, en el caso de que no la anoten, porque obviamente no van a estar anotando siempre todo ante la cantidad de pacientes que deben atender, van al listado de órdenes de prestación y pueden filtrar por el número de DNI de ese paciente o ven todo el listado de órdenes de prestación generadas. A ver, ahí creo que llegó una consulta. Ah, no, CAPS Estrellas del Sur, bien. Buen día. Hay una Hospital René Favaloro hizo una consulta, yo no la llegué a comprender, la voy a leer, Salvador, a ver si vos le agarrás ahí el. Buen día, las observaciones ambulatorias. ¿Se carga como ambulatorio o internación en los hospitales públicos? Lo que no comprendí es a qué se refiere con observaciones ambulatorias, si es una consulta ambulatoria, no sé si lo Sí, sí, yo quiere. creo que práctica médica no existe una práctica médica que sea observación ambulatoria en el menú prestacional. Eh, por ahí habría que ver qué es, yo por lo que entiendo, observación ambulatoria, porque hay una fina línea acá en donde lo que PAMI no permite hacerle a los hospitales públicos son las consultas clínicas. Consultas clínicas, ya hay una estructura de médicos de cabecera de PAMI, donde cada afiliado tiene su médico de cabecera y se les efectúa un pago a los médicos de cabecera por esas cápitas asignadas y demás. Entonces, esas prestaciones a los hospitales públicos no se les incluye en los menús prestacional para que puedan efectuar, pero sí todo lo que es especialidades y sí todo lo que es guardia ambulatoria o guardia compleja. Bien, entonces en ese marco de lo que es el convenio que vos tenés firmado, sí, o bueno, no sé puntualmente quién nos habló, René Favaloro, pero si tenés internación y tenés especialistas, bueno, ten en cuenta esto, que no vas a tener consultas clínicas, pero si es una observación, estimamos que debería cursar por una guardia, ¿no? Una guardia, llega el afiliado, lo observamos, qué es lo que le sucede, tomamos la presión, lo que corresponde en el marco de una guardia, y ahí estaría cubierta la prestación. Pero si es una consulta clínica médica, para eso el afiliado tiene su médico de cabecera, por eso es que no se encuentra disponible en el menú prestacional esa prestación puntual. Buenísimo, Salvador, gracias. Voy con otra consulta. El código OP para cargar, ¿cómo lo hacemos? Si los códigos de prestación se puede colocar a mano o debe tenerse el nomenclador para copiar y pegar. Entiendo que se refiere a cuando cargan los códigos de práctica dentro del sistema de efectores web. Yo lo que le recomendé mismo en la respuesta, primero por un lado que las OP se solicitan con un motivo de emisión y el código que les va a traer va a ser automático, ¿sí? O sea, eso es muy automático, muy eh, fácil de realizar lo que es la solicitud de la orden de prestación. Sí, al momento de cargar en efectores web es conveniente que tengan a mano el nomenclador del instituto, sobre todo para lo que es internaciones, alta complejidad, etcétera, porque si ustedes ponen, por ejemplo, no sé, yo digo uno cualquiera, pero digo, ponen que hicieron traumatología, ¿no? Y en traumatología, por ejemplo, les puedes traer el código común del nomenclador. Y si ustedes aceptan ese y no aceptan el del nomenclador HPA exclusivo, van a tener un problema de transmisión. Entonces siempre está bueno corroborar bien el código que van a utilizar. Después, por ejemplo, si ustedes cargan en una internación y les dice código no vigente, ¿sí? Eso es porque a veces quedaron algunos códigos viejos dentro del sistema de efectores web que todavía no se dieron de baja, entonces no es que no está vigente, sino que tienen que usar el vigente que se encuentra dentro del nomenclador del instituto. Así que si tenganlo a mano, copien si quieren el numerito y lo pegan hasta que se acostumbren. Seguramente van a repetirse esos códigos que utilizan. Ya llega un momento que uno los termina medio memorizando, ¿no? Bien, no hay más consultas respecto. Hay consultas respecto a dónde obtengo el quill. Bueno, recuerden que la mayoría de los de hoy están vinculados al ministerio. Nosotros podemos buscarlo, pero eh, pónganse en contacto con sus ministerios o con sus directores de los hospitales también, ¿sí? Manual para generar. Ah, bien, genial. Bien, no hay más consultas. Aguardamos unos minutitos. Bien, perfecto. Recuerde, para el que consultó por el tema del nomenclador, que hay un nomenclador que es hospital público exclusivo y que es un espejo
del nomenclador común de PAMI. O sea, las prácticas se van a llamar igual, solo van a tener un código de práctica diferente. Si vos querés aventurarte a la carga de esas prestaciones de esa forma, sin tener los manuales a mano, podés hacerlo. O sea, quien es el responsable del cumplimiento en definitiva es el efector que firma el convenio. O sea, las transmisiones de información las van a mandar ustedes y PAMI las va a valorizar si están correctas o incorrectas en relación a estas reglas de validación y de transmisión. Te recomendamos que uses los códigos de práctica porque, por esto, ¿no? Porque son prácticas espejo, o sea, se llaman iguales, pero tienen códigos de práctica diferentes. Por eso, para tener en cuenta esto al momento de cargar las prestaciones. Yo no veo más consultas, creo que fuimos bastante claros en la capacitación. Igual las vías de comunicación están disponibles, ahora se las vamos a dejar a través del chat también para que puedan tener a mano para hacer las consultas pertinentes. Lo que les recomendamos, por supuesto, como siempre hacemos con los hospitales públicos, es que vayan generando órdenes de prestación, porque es lo más importante, tener las órdenes de prestación, las autorizaciones efectuadas. Después, bueno, la carga en el sistema de efectores web tienen tiempo, siempre hasta el 15 del mes siguiente, ¿sí? Da bastante tiempo ese sistema. Pero lo que es AOP, generación de autorizaciones, tiene que ser más que nada en el día a día, ¿no? Dicho esto, creo que ya estamos en condiciones de cerrar la capacitación del día de hoy. Les agradecemos mucho. Sepan que estamos en contacto con el Ministerio también de Salud de San Luis, para los que son de San Luis, para poder darles una mano a aquellos que tienen dudas con el quit y demás. Eh, Así podemos dar el alta completa a todos los prestadores. Desde la mesa de ayuda, Rocío les dejó en el chat las vías de comunicación con nosotros, con la mesa de ayuda, para que canalicen si tienen alguna duda o consulta. En ese sentido, bueno, muchas gracias Rocío y por nuestra parte creo que ya estaría todo listo. Así que muchas gracias a todos. Bien, nos encontramos a disposición y cualquier cosa se contactan. Nos vemos. Gracias.